Muy buenas a todos y a todas. Vamos a comenzar la charla divulgativa sobre los plásticos en el proyecto educativo La Bolsa a la Vida desarrollado en el IES Alto Jarama de Torrelaguna. Antes de comenzar la charla, me gustaría agradecer la colaboración que hemos tenido por parte del AMPA del IES Alto Jarama, del Ayuntamiento de Torrelaguna, de la Asociación Quelonia y de los colegios de enseñanza infantil y primaria Sansueña y Cardenal Cisnero. Vamos a comenzar con un separador de páginas bastante difundido hace 15-20 años, donde venía una cita de Bertolt Brecht. Este literato alemán venía a decir que primero se llevaron a unas personas y yo no me preocupé, luego se llevaron a otros y tampoco me preocupé porque no era yo, pero al final se llevaron a tantos que se llevaron a nosotros. Con los plásticos nos pasa lo mismo. Parece que no les damos importancia, oímos en los telediarios, leemos en internet que la problemática del plástico está ahí, está originando una serie de problemas medioambientales que afectan al clima, a la salud de todos y no lo damos importancia. Bueno, pues va a llegar algún día donde esta cita de Bertolt Brecht pues a lo mejor sea cierto. Y también va a ser cierto pues que fotos tan legendarias como la de la actriz Whoopi Goldberg, la famosa Oda Mae de la película Ghost, un personaje entrañable, una renombrada fotógrafa pues la inmortalizó así en una bañera de leche bajo el título Whoopi Goldberg es la leche. Igual esa foto la tenemos que adaptar a los tiempos actuales y a lo mejor tenemos que pensar en una Whoopi Goldberg en una bañera llena de tapones de plástico, por ejemplo. Ya sabéis, el tema en cuestión va a ser los plásticos, que los plásticos no son de ahora, aunque la problemática es actual y futura, no cabe duda, pero ya los egipcios utilizaban una resina que al fosilizarse, pues ellos la utilizaban para diseñar joyas. El ámbar es una resina de origen vegetal y sobre todo las chicas pues la bisutería de ámbar es bastante económica y muy atractiva, muy decorativa, pero realmente cuando empiezan los plásticos pues es debido a esto que veis aquí en la fotografía. No tiene nada que ver con Willy Fogg, tiene que ver con las bolas de billar, y es que resulta que el Imperio Británico dominaba sobre la India, en continente asiático. ¿Qué ocurría? Pues que los lores, los ser, la gente aristócrata tenía a muy bien tener pues reunirse, clubes donde pues apostaban, jugaban, también leían, se informaban, debatían, y el billar era uno de los puntos de reunión claves en esos clubes. ¿Qué ocurrió? Pues que las bolas de billar en aquella época venían del marfil de los elefantes. El elefante asiático, evidentemente, pues les venía muy bien porque ellos dominaban sobre la India. ¿Pero qué pasó? Pues que un elefante que pesa toneladas, sus colmillos de marfil no dan para tantas bolas de billar. Entonces había que matar muchos elefantes y resulta que se puso a ese paquidermo en peligro de extinción. Con lo cual, pues hubo un empresario que convocó un concurso por si alguien era capaz de sintetizar algún producto sucedáneo del marfil de los elefantes. Pues se presentó John Hyatt y a través de la celulosa con nitrato consiguió una sustancia sintética que se llamaba celuloide y parece ser que sustituyó a toda esta demanda creciente y cada vez más cara del marfil de las colonias inglesas. Había un problema y el problema era que las bolas hechas con sustancias con nitrógeno al chocar, al hacer una carambola, podían hasta explotar. Entonces, bueno, pues quedó ahí un poco como sustituto, pero no con todas las garantías. Ya empezó el desarrollo industrial de los plásticos con un científico, un empresario, un industrial de origen belga, pero afincado en Estados Unidos, Leo Baekeland. Este señor, a través de la reacción fenol-formaldehído, pues consiguió un plástico que se utilizaba para todo, valía para todo. Él y el resto de los periodistas lo comercializaron, lo divulgaron como el plástico de los 1000 usos, que era irrompible. Ese plástico en su honor se llamó bakelita. Bien, el plástico poco a poco se iba abriendo camino hasta que llegó la revolución de los plásticos con la casa DuPont. DuPont era una empresa francesa que, debido a los avatares políticos en la Francia revolucionaria, tuvo que trasladarse a Estados Unidos, y DuPont, con un ingeniero
ingeniero llamado Wallace Caradles inventó el neopreno y también dio con la fórmula del nylon. El nylon lo utilizó, por ejemplo, para hacer cuellos y puños de camisas. Bien, hasta ahí bien, no había mucha demanda. También lo utilizó para hacer dentaduras postizas, pero donde dio con la tecla fue al fabricar medias de nylon para mujeres. En los locos años 20 resulta que las faldas de las chicas habían ido subiendo para arriba, se enseñaba piernas, se enseñaba rodillas, pero a cambio las mujeres tenían que llevar las costosas y delicadas medias de seda. No eran accesibles para todas las chicas americanas hasta que esta casa DuPont comercializó estas medias que eran irrompibles, súper resistentes por el módico precio de alrededor de $1. Os podéis imaginar que en 1940 hubo días que se vendían millones y millones de medias de nylon. Fue una fiebre, las mujeres enloquecidas iban a los centros comerciales, a las tiendas, a adquirir un par de estas medias. De hecho, se instauró el día N, el día del nylon. Estados Unidos tomó parte en la Segunda Guerra Mundial y la producción de nylon, en vez de dedicarse a medias, pues se dedicó a hacer paracaídas militares, sin duda alguna. A la vuelta de la guerra, cuando Estados Unidos acabó victorioso, pues otra vez la fiebre de las medias de nylon fue evidente. También fue un hito en la sociedad americana que Air Tupper, pues comercializó unas tarteras de plástico con cierre hermético que vendía por un módico precio y lo hacía sin anuncios publicitarios, sin campañas de marketing, sino que con las famosas meriendas de Tupper. Igual que ahora cuando te venden la Thermomix, que vienen con la Thermomix, se juntan una serie de personas, se hacen unos cuantos postres que están muy ricos y al final comprar la Thermomix. Ya se empezó a pensar que esto nos daba una libertad de movimiento, nos iba a ahorrar mucho tiempo y así la revista Life en 1955 llegó a proclamar la vida de usar y tirar. Fijaros que parecía que iban a venir unos familiares a casa a comer y no habría que fregar platos porque tendríamos platos de plástico para todos que usaríamos y tiraríamos. Actualmente lo hacemos, pero lo vamos a hacer ya por un tiempo finito, porque en 2021 la Unión Europea ha dicho que esto se va a terminar, porque es insostenible para el medio ambiente. Y claro, esto del producto abanderado de los plásticos, o uno de los productos abanderados, es la bolsa de plástico, que surgió a finales de la década de los 60, principios de los 70, no surgió en Estados Unidos, surgió en Suecia, donde ya en los supermercados, como obsequio por la compra hecha, pues te regalaban una bolsa de plástico que proclamaba todas esas ventajas y beneficios, que iba a ser maravillosa, y así la gente, utilizando ese reclamo, consumía más. ¿A qué hemos llegado? Pues hemos llegado a un mundo, ahí tenéis, en China, por ejemplo, pero no hay que irse a China, hay tiendas donde el 70, 80, 90% de los productos es plástico de muchas y múltiples formas, variaciones, texturas, formatos, todo lo que queráis. Y claro, esto parece que está bien ordenadito, pero si pasamos a esta instantánea, veis que el plástico es una foto tomada en Zaragoza, donde sopla mucho el cierzo que viene del Moncayo. Pues el aire es capaz de decorar, entre comillas, una valla de unos campos deportivos con bolsas de plástico que evidentemente no ha ido la gente del supermercado a dejarlas ahí, sino que la gente después de los supermercados se ha desprendido de ellas, y el viento, que parece que siempre el viento y el agua lo limpian todo, pues el viento lo cambia de lugar y ya veis dónde se han hacinado. No es un paisaje saludable para el siglo en el que nos encontramos, siglo XXI. Y por supuesto, quien paga el pato, sobre todo, es el mar. Todos los residuos plásticos que llegan al mar, la mayoría de ellos, el 80% de esos residuos provienen de tierra firme. O sea, que hemos tenido que ser nosotros, que vivimos a 500 kilómetros de la playa, quien consumiendo este plástico, luego el viento, el agua, etc.,
etcétera, etcétera, lo deposita en el mar. Y con esto no estoy diciendo que los plásticos deban ser desterrados de nuestra vida. Yo creo que es imposible vivir sin plástico. Es más, creo que los beneficios son mayores o deberían ser mayores que los perjuicios. Perjuicio es medioambiental, que duda cabe. Bueno, beneficios, ¿dónde encontramos? Fijaros estas incubadoras que hacen posible la vida a neonatos, los corazones artificiales, los elementos de seguridad en los coches con airbag. Y por eso yo creo que hay que apostar con los plásticos, pero no solamente en el ámbito de la producción, sino también en el ámbito de su reciclaje, eliminación, biodegradación, porque los plásticos, la verdad es que solamente que ofrecen ventajas. Es el producto más versátil que hay, es el juguete de los ingenieros, eso no cabe duda, y todo ello porque tiene una densidad que es bastante baja. Fijaros, el agua tiene densidad 1000. Los hay más pesados que el agua, pero menos, es lo normal. Tienen un punto de fusión bajo, ya sabéis que son bastante inflamables. La solubilidad pues les hace idóneos para hacer recipientes que contengan ácidos corrosivos. También tienen una conductividad tanto eléctrica como térmica bastante baja, que lo hacen muy preciados en recubrimiento de cables, de herramientas, de sartenes. En cuanto a su dureza, pues bueno, son fáciles de rayar, perforar y fáciles de trabajar, pero eso no quiere decir que sean bastante vulnerables a los esfuerzos, porque hay plásticos que son bastante tenaces, son muy resistentes a los esfuerzos, son elásticos, la plasticidad si cabe, de ahí toma su nombre del griego plásticos, que es moldeable. Bueno, pues la elasticidad es una de sus características predominantes, y también la moldeabilidad, esa característica capaz de adquirir la forma más estrafalaria que te puedas imaginar. Pues el plástico, con un molde conveniente, con una técnica de conformado adecuada, se puede conseguir. Y en cuanto a la composición y fabricación de los plásticos, ¿qué podemos decir? No me voy a meter en cuestiones muy técnicas, pero sí que os voy a decir que la materia prima actualmente para producir plásticos es sin duda el petróleo. Un 5, 6, 7% del petróleo se utiliza para producir moléculas orgánicas tipo etileno que se denominan monómeros. Esos monómeros, que son moléculas orgánicas que tienen elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, bueno, pues esos monómeros los vamos a replicar, vamos a hacer una fotocopia, de manera que vamos a obtener grandes moléculas, pero con la misma composición centesimal y con las mismas propiedades que el monómero en cuestión. A esa repetición sucesiva del monómero se denomina polímero. Estas cadenas poliméricas pueden ser de tres tipos. Unas que son más o menos independientes las unas de las otras conformarían los plásticos denominados termoplásticos. Luego, aquellas que están intrincadas unas con otras a través de una especie de nudos o nodos formarían o darían origen a los plásticos termoestables. Y aquellas que serían también de tipo termoestable, pero no con una configuración tan rígida, sino que tendrían cierta elasticidad, pues darían lugar a los plásticos elastómeros. De manera que los termoplásticos, como tienen cierta independencia las cadenas moleculares, pues se pueden calentar y conformar todas las veces que queramos. Y aquí tendríamos el PET, tendríamos el propileno, polietileno, el PVC, poliestireno, Porespan, una variante del poliestireno, también el teflón, el nylon, metacrilato. En termoestables, al ser cadenas más rígidas, pues solamente se pueden calentar y conformar una sola vez. Si lo vuelves a hacer por segunda vez, hay una degradación del material. Láminas de melamina, urea formaldehído y también las resinas epoxi. Y en elastómeros, la base principal es el caucho, es de origen natural, se obtiene una resina de un árbol, pero ya se sintetizó y sobre todo se consiguió que fuese útil con la vulcanización. Charles Goodyear, arruinado, tenía una ferretería y resulta que tenía caucho que se resquebrajaba con el frío y se ablandaba y olía mal con el calor. Tenía también en la ferretería azufre y sus hijos, de forma descuidada, jugaron con el caucho, jugaron con el azufre y vio que le daba unas propiedades muy elásticas, muy resistentes, y a partir de ahí empezó la industria del caucho, cuyo elemento principal os podéis imaginar que es el mundo de los neumáticos. También elastómeros son los
trajes de neopreno, los moldes de silicona, todas las siliconas que hay en el mercado. Es interesante aclarar que la mayoría de los plásticos vienen con un código, que es un triangulito de Mobius y un número. Que quede claro, esto no significa que esa bolsa que yo he adquirido sea reciclada, ni mucho menos. Significa que ese plástico se puede reciclar, y se puede reciclar porque es de tipo un número. Entonces, si es número 1, se puede reciclar porque es un plástico PET, polietileno de teraftalato. Si es 2, es polietileno de alta densidad. 3, PVC, que el PVC y el policarbonato son los patitos feos de los plásticos. Ya hablaremos más adelante, por una serie de compuestos que llevan en su composición. El 4 sería el polietileno de low density, baja densidad. 5, polipropileno. 6, poliestireno. Y 7 es un cajón desastre donde meto al resto de plásticos. El nylon, el plástico ABS, que es un plástico que se utiliza ahora en los parachoques de los coches porque amortigua los golpes hasta un cierto límite que ya no puede amortiguar tanto y se raja. El PLA, que ahora lo vamos a ver, se utiliza en impresión 3D, y así numerosos plásticos, poliuretano, que yo creo que todos conocemos. O sea que el número 7 la verdad es que no nos aporta ninguna información. Saber exactamente a ciencia cierta qué tipo de plástico es, pues no, ahí lo deja muy ambiguo. Y los plásticos, que sepáis, se suelen comercializar en lo que se llama granzas. Son unas pequeñas bolitas, luego con calor y compresión se van conformando y se hacen tubos, se hacen bolsas, se hacen chubasqueros, lo que haga falta. Eso sí, que sepáis que en poco más de 100 años que lleva la industria del plástico funcionando como tal, se han producido millones y millones de toneladas. Que quede claro que en los últimos 15-20 años, fijaros en lo que llevamos de siglo XXI, se ha producido la mitad de los plásticos. Entonces es un dato que viene a decir que la gráfica, como veis ahí, va en continuo crecimiento, y todo el plástico que se ha producido equivaldría a todas esas torres Eiffel que tenéis ahí en el dibujo. O también, si todo ese plástico que se ha fabricado hasta ahora lo hiciésemos en un film transparente, podríamos envolver al planeta Tierra con 2 capas y media de plástico. Fijaros, un bocadillo le envuelves con film transparente, le vuelves a envolver con film transparente y luego la mitad. Bueno, pues sería todo ese plástico que hemos fabricado hasta ahora. Todo ese plástico ya es una barbaridad, son cantidades ingentes. Hay organismos como National Geographic que alerta del uso indiscriminado de los plásticos, lo ven como si fuese la punta de un iceberg, y de hecho es así. Del 80% ese de plástico que os dije que acababa en el mar, de esos 8 millones de toneladas de plástico que caen al mar cada año, fijaros que eso equivale a que un camión de basura vierta su contenido en el mar cada minuto. ¿Qué cantidad de porquería echamos al mar? Y hablo en términos plásticos. Bueno, pues el 70% se queda en el fondo marino, o sea que nosotros vemos la punta del iceberg, que sería aproximadamente el 15%. Este vídeo lo muestra muy claramente. Y luego tenemos esta fotografía que nos viene a decir que los basureros más grandes son los mares. A este ritmo de desperdicios plásticos que se echan cada minuto, cada segundo, bueno, pues os podéis imaginar que es como una alfombra en la que depositamos por debajo, sin que nadie lo vea, porque nosotros no vivimos en el mar, vivimos en tierra firme, sin que nadie lo vea, se deposita toda la basura que nosotros ya no utilizamos. ¿Y cuáles son los 6 vertederos más grandes que hay en el mundo? Según la distribución de nuestro planeta, en la que predomina el agua, hay 3/4 partes del planeta azul que son agua, por una parte de 4 que es tierra, pues hay 5 giros tropicales oceánicos donde, digámoslo así, las corrientes marinas empiezan a girar, y hay zonas de altas presiones, apenas pasa la navegación porque no hay corrientes y entonces no es una vía marítima. Bueno, pues ahí se va depositando la basura que está en el mar. De esos 5 giros tropicales, el mayor es el del Pacífico,
Pacífico Norte, lo tenéis ahí, que abarcaría la zona de Hawái, y el sexto vertedero, ese ya nos pilla más cerca, sería el mar Mediterráneo. Pasa a ser el mar más contaminado que hay. Es un mar pequeñito, pero muy contaminado porque hay muchos países que vierten sus residuos. Las islas basura, bueno, pues no son islas basuras, ahí tenéis una en el Pacífico Norte, fueron descubiertas por un oceanógrafo llamado Richard Moore, que a finales del siglo XX ya lanzó una alarma sobre esta problemática. Tenemos la isla basura del Pacífico Norte, que ocuparía como 4 o 5 veces la superficie de España. No es una isla como tal, o sea, no puedes poner una toalla y tomar el sol. Es una sopa de plásticos donde pierdes la vista viendo residuos plásticos, pero de tipo macro, o sea, botellas, bolsas, utensilios, juguetes, etcétera, que con el tiempo se van fotodegradando. La temperatura, el calor, el viento, el oleaje hacen que ese plástico se vaya desintegrando y se originarían los microplásticos, que esos, ahora vamos a verlo, sí que originan o van a originar problemas muy futuros. Aquí os dejo un vídeo muy cortito de cómo ha ido evolucionando la isla de basura del Pacífico Norte y se ve bastante claramente. De manera que idílicamente todos tenemos la imagen de que queremos veranear en una playa con aguas cristalinas, pero ya veis, en Hawái, un paraíso del surf, a veces hay que coger la gran ola bajo una maraña de residuos plásticos. O playas en Mumbai, que ahora vais a ver algún vídeo de gente que es capaz de hacer grandes cosas, parece increíble. Bueno, pues no tengas espacio físico para poner una sombrilla. Y ya os digo, la basura que se origina al año en el mundo equivaldría a poner estos camiones de basura en fila de a uno y llegarían los camiones desde Madrid a Bucarest, capital de Rumanía. Para el año 2030 se prevé que los camiones de la basura, que tienen todos los residuos plásticos obtenidos en un año, se alineen de manera que vayan y vengan de Bucarest. Y vuelvo a repetir, cada minuto un camión de basura eche su carga en los océanos. ¿Y qué nos encontramos en las playas? Pues en las playas os podéis imaginar, no voy a descubrir nada nuevo. Te encuentras botellas, te encuentras envases, las colillas, ese es el objeto estrella. Que sepáis que la colilla tarda bastante tiempo en degradarse, y no solo eso, una colilla puede contaminar 50 litros de agua dulce. Bolsas de plástico, envoltorios, cubiertos, bastoncillos. ¿Y cuánto tardan en descomponerse? Si Cristóbal Colón hubiese llevado las amarras de nylon, todavía estarían intactas. Las botellas, pues Cervantes, escribiendo el Quijote, con su botellita de agua para que no se le seque la garganta, esa botella habría perdurado en estos tiempos. Los cubiertos de plástico, 400 años, los vasos de 60 a 70 años, las bolsas de 30, 40, 50 años. Entonces, esto no es peccata minuta. Y que quede claro con el término de biodegradable. Aquí nos han tomado un poquito el pelo, porque biodegradable significa que un compuesto se descompone y se integra de forma natural con los elementos del medio ambiente. O sea, que se deshace de forma física y química y no queda rastro. Nos han vendido la idea de bolsas biodegradables, y en el 2015 ya tuvo que salir la ONU, Organización de las Naciones Unidas, diciendo que este concepto todavía no estaba muy estudiado ni muy afianzado. Entonces ya no es un concepto que se utilice. Y los plásticos, pues la verdad es que son curiosos. Hay gente que gana un premio haciendo una foto de este tipo, un caballito de mar. En vez de engarzarse en un alga, pues se engarza en un bastoncillo. Nada, lo más normal es lo que el caballito, lo primero que encuentra a mano.
También es curioso cuando te encuentras que unos pescadores de Canadá que estaban mariscando se encuentran una langosta que tenía tatuado el logo de Pepsi. Tela marinera, cuesta creerlo que una multinacional haya serigrafiado en una langosta su logo. Y la verdad es que llama mucho la atención. Bueno, pues todo esto es gracioso, igual que este cangrejo ermitaño, pues que en vez de echar mano de una concha, echa mano de un tapón, que ya estamos hablando de la plasticosfera o los plastiglomerantes. Tenéis un amasijo de caparazones, de sustancias plásticas, que al final parece un conglomerado que puede ser sustitutivo de cualquier roca natural. Pero ya no nos hace gracia encontrarnos con esto. Son dos estampas bastante conocidas. Por una parte tenemos una tortuga de Florida y por otra parte tenemos una malla que en su día unificó a 6 latas de refrescos, de Coca-Cola, de cerveza. Pues aquí esto ya no nos hace ninguna gracia porque uno de los ojos de esa malla de plástico se enraizó en el caparazón de la tortuga siguió creciendo y al final ese caparazón no pudo con ese recubrimiento plástico y ha quedado deformado. Fijaros qué triste, como triste fue un vídeo viral que hubo en internet de unos pescadores, me parece que son de Costa Rica, que rescatan una tortuga que se había clavado en las fosas nasales una pajita de refresco. Son 8 minutos donde os podéis imaginar el sufrimiento del animal porque esas personas intentaron librarla de ese mal que la iba a llevar a su perecimiento. ¿Qué es lo que podemos decir? Pues que el plástico contamina visualmente el mar, pero también sirve de comida a, por ejemplo, las aves marinas. ¿Por qué? Porque el plástico se recubre como de algas, huele y entonces llegan las aves, se creen que están comiendo algún alimento marino, pues no, se están comiendo plástico. Los peces, cuando esos plásticos se destruyen, se degradan y se deshacen, a veces lo confunden con krill y ala para dentro del estómago. Y las tortugas creen que las bolsas de plástico son medusas y vaya que van a por ellas. Esta imagen es tomada en una playa de España donde tenemos una cigüeña de las que hay en todos los campanarios, pues que se ha puesto, digámoslo así, un disfraz, que ahora el problema es que no se lo puede quitar. ¡Qué problemática! El 90% de las aves marinas se ha llegado a la conclusión que en su estómago tienen fragmentos de plástico. Las pobres aves, pues resulta que en vez de embadurnarse con una bolsa de plástico, a veces un tapón, se te queda en el pico. Eso es imposible de quitar, que el animal no puede comer, tiene ahí un obstáculo que le impide llevarse comida a la boca y al final, por inanición, fallece. Las tortugas. Esta tortuga es un ejemplar de tortuga boba. No es que sea boba, sino que va nadando la pobre. Está lo que se llama la pesca fantasma, que hay que erradicarla. Las redes, dicen los pescadores, que estando en el mar siguen pescando, estén enganchadas a un barco o no. Bueno, pues esa tortuga se ha enganchado a una red y es imposible, una vez que se enreda todo, que se quite ese atuendo tan perjudicial para ella. También resalta mucho una ballena en Filipinas que varó en una playa y al final murió de hambre. La hicieron la autopsia y encontraron que en su estómago no estaba vacío. No es que no hubiera ingerido nada, sino que tenía unos 40 kilos de plástico en su estómago, que eso hacía que el proceso digestivo le creó úlceras y al final el animal murió gracias al plástico. Y plástico hay en todos los sitios, porque hemos hablado en los giros tropicales, hemos hablado en el mar de Mediterráneo. Pues la gente pensará que en la Antártida, a la izquierda, o en el océano polar ártico, a la derecha, esos pingüinos están libres de plásticos. Allí hay plásticos como en todos los sitios. Es difícil encontrar un sitio donde no hay plásticos, aunque lo hay. Y la gente me dirá, bueno, pues a lo mejor donde sí que no encontramos plásticos es en el espacio exterior. Pues ahí siento deciros que hay mucho plástico. Los satélites cuesta mucho lanzarlos a la órbita y cuando ya caen en desuso, pues no nos vamos a gastar dinero en traerlos aquí. Entonces se queda allí y se origina la basura espacial que algún día nos va a dar algún susto. También la gente dirá, bueno, pues en el Himalaya no va a haber plástico. Esta imagen es de mayo del año pasado, de 2019, y fijaros que atasco más de 200 personas para hacer cumbre en la cima del Everest. La verdad es que dice muy poco del alpinismo, de lo que es la montaña. En el Himalaya está la basura más cara del mundo.
El montañero sube con mucho material, pero baja con lo opuesto porque quiere bajar cuanto antes mejor. Los sherpas, la gente de la zona, sube a bastante altura porque sabe que una cazadora, un piolé, grampones, luego lo puede vender y puede sacar bastante dinero. Una basura muy técnica. ¿Dónde no hay basura? Pues no os lo vais a creer. En el Titanic. Cuando se investigó sobre los restos del Titanic con submarinos, pues no se llegó a encontrar ningún resto de plástico. Evidentemente, el Titanic, cuando fue fabricado, el plástico no despuntaba y no fue utilizado en su construcción. Curioso. Y nos vamos a centrar en las bolsas de plástico. Ahí tenéis una de las originales, por allá por los años 70. Hoy día se fabrican billones o cerca de billones de bolsas de plástico en todo el mundo. ¿Para qué? Para que solamente sean utilizadas como promedio 15 minutos y luego sean mayoritariamente abandonadas y permanezcan años y años en la tierra. Eso sí, las bolsas de plástico, como ya dije, era un producto casi milagroso, eran muy prácticas, ocupaban muy poquito, muy manejables y tenían la capacidad de, fijaros, el ser humano es capaz de soportar 5 o 6 veces su propio peso. Una hormiga ya lo hace cientos de veces, un escarabajo pelotero 1000 veces. Una bolsa de plástico, lo normal es que aguante 2000 veces su peso. ¡Qué barbaridad! Y todos lo hemos comprobado. Pero ¿qué ocurre? Que esas bolsas acaban tanto en el ambiente como en el mar, pues resulta que llevan connotaciones muy negativas. Pero claro, las bolsas no las vamos a hacer las penitentes ni las causantes de toda esta problemática, porque te das una vuelta por los supermercados que hay una controversia muy grande, te cobran por una bolsa de plástico, pero te ofrecen todo en envase de plástico. Ahí lo veis en las estantes de los supermercados. Y también estas estampas donde se utilizan productos desechables, monouso, de usar y tirar, pues esto también es causante de un gran perjuicio para el medio ambiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues que los plásticos, los macroplásticos, todo lo que es manejable por nosotros, tiene su problemática, pero quizá lo más importante en cuanto a perjuicios para nosotros y para el planeta sean los microplásticos. ¿Qué es un microplástico? Aquellos plásticos que tienen unas dimensiones en torno a unos 5 milímetros, medio centímetro. Hablamos de tamaños que prácticamente nos cuesta verlos. Los microplásticos se pueden formar por la descomposición de los grandes plásticos o también porque comercialmente ya se están utilizando las microesferas. Son, lo dice la palabra, esferitas a tamaño mini que forman, por ejemplo, las microfibras de las bayetas, de las prendas de vestir, toallas, zapatos, colchas, edredones. También se utilizan en las pastas de dientes, en las cremas, como productos exfoliantes, y todas esas microfibras, todas esas microesferas no están preparadas más que para que las utilicemos y luego se viertan por el desagüe y acaben inexorablemente en el mar, donde ya ocurre lo que estáis viendo en esta gráfica, que esas microesferas, esos microplásticos se confunden con el krill, con el zooplancton, y empieza la cadena alimenticia. Se lo come un pez, a este pez se lo come otro más grande y al final el ser humano nos comemos los peces. Todavía no hay un estudio pormenorizado, pero parece ser que los microplásticos solamente se albergan en los estómagos e intestinos y no pasan, o se cree que no pasan, a los tejidos y fibras, con lo cual los pescados están libres de plástico. Pero esos microplásticos albergan sustancias que pueden ser disruptores endocrinos, que nos pueden originar diabetes, malformaciones, etcétera, etcétera. Esos disruptores endocrinos son el bisfenol A mayoritariamente y los phtalatos. Estos dos componentes se utilizan uno es para que el plástico sea más consistente y otro para que sea más flexible, y están presentes en cantidad de objetos de uso cotidiano. Ahí ya tenéis la imagen de un bebé que está chupando, para consuelo de sus pobres dientes, un patito de goma. Todos estos componentes quizá nos puedan originar problemas a nuestra salud, y de manera que se están ya albergando en nuestras comidas, en las bebidas. Por ejemplo, en el Oktoberfest de Múnich se detectó hace pocos años que la cerveza, producto nacional típico de Alemania, albergaba microplásticos, que ya hay estudios que aventuran que en una semana comer
estimemos el equivalente al peso de plástico de una tarjeta de crédito, unos 5 o 6 gramos. Ya sabéis, la dosis hace el veneno. A lo mejor todavía no es un veneno, pero si aumentamos la dosis nos puede originar algún tipo de problemas. ¿Y qué es lo que se está haciendo? O lo que la gente, las personas, los estados, los fabricantes están comenzando a pensar en reducir, reusar y reciclar, que es un modelo de economía circular. Y así se está instaurando el 18 de marzo el Día Global del Reciclaje. Se proponen medidas como, por ejemplo, plásticos hechos a base de quitina y celulosa, para que nos entendamos, cabezas de gambas, de estas que no nos comemos, y se rinde cuando cortamos madera. Ese plástico se llama flan. También está el plástico PLA, hecho con almidón de patata. Bueno, pues este plástico se utiliza mucho, ahora está muy de moda en las impresoras 3D, rollos de impresión 3D que están hechos de este tipo de plástico. También el enemigo tradicional de las abejas, que era la polilla de la cera, pues parece ser que consume plástico. En Estados, pues Japón es un ejemplo de reciclaje porque allí hay hasta 10 tipos de contenedores. Hay contenedores de pañales y hay contenedores para sobres de ketchup, sobres de champú, o sea, fijaros. Y la máxima que predomina allí, que la basura no se recoge si no está bien almacenada. O sea, hay que depositar, hay que perder el tiempo en poner cada producto en su contenedor correspondiente. En Australia se toman estas medidas. En los desagües se están poniendo redes que atrapen a los plásticos. En Noruega, en todos los supermercados a los que vas, tienen máquinas donde tú depositas envases de plástico y te dan un pequeño saldo a tu favor que luego te descuentan de la compra. Eso, la verdad, es que es un reclamo bastante interesante para la población de Noruega. En Japón hay una isla, Yumenoshima, en Tokio, la capital, que se ha ganado al mar, es artificial porque se ha hecho a partir de residuos plásticos encontrados en vertederos y se ha hecho, ya lo veis, un centro cultural. En Rotterdam, en Holanda, pues están experimentando con hacer carreteras de plástico. En Baltimore, en Estados Unidos, pues está Mr. Trash Wheels, ya veis en el vídeo que es una embarcación que va con paletas o con placas solares, aunque las paletas, si se ponen en el sentido de la corriente, se accionan, y una cinta transportadora que lleva en medio va recolectando la basura que hay en ese río. En Chile, pues aquí os dejo lo que está haciendo una empresa chilena. Bolsas que en contacto con el agua desaparecen. Es magia, pero no es magia. A ver. Mira, ustedes pueden pensar que una bolsa, esta bolsa, que es Sí. una bolsa resistente, Sí. se disuelve Gracias con a agua de caliente. esta bolsa, que aparte que se desintegra, no tiene ningún A ver. contaminante que pueda... ¿Acá? Es biodegradable. Miren, Es más que biodegradable. Es hidrodegradable. Hidrodegradable. Porque Mira, mira. empieza a moverla. Empieza a moverla, empieza a moverla, empieza a moverla, empieza a moverla, empieza a moverla. ¿Verdad? Bueno, la bolsa tiene la misma resistencia que una bolsa normal, cumple tiene los mismos objetivos de la bolsa normal. ¿Ya? Permite cargar hasta 7 kilos. Una idea muy interesante, a mí me resulta por lo menos bastante interesante, son las papeleras con wifi que se están empezando a instalar en parques de Canadá. La estampa esta de dejar residuos tirados, pues tiene una contraprestación, y es que si las deposito cívicamente en una papelera, además voy a encontrar con 15 minutos gratis de wifi. Luego hay personajes como por ejemplo Rob Greenfield en Estados Unidos, que todos los días se viste con la basura que va encontrando para llamar un poquito la atención y crear conciencia. Aquí en España tenemos a Patria Fer, que son dos personas que viven sin plástico, y ahí tenéis los residuos plásticos que han acumulado cada uno de ellos me parece que son en 2 años. Se puede vivir sin plástico. Luego ya está la mediática Greta Thunberg, que acudió, ya sabéis, a la cumbre del clima este otoño en Madrid, y quiero destacar a Boyan Slat con su proyecto Ocean Cleanup. Once there was a Stone Age, a Bronze Age, and now we are in the middle of the Plastic Age. Boyan Slat es joven, emprendedor, y con este proyecto pretende limpiar la gran isla de basura del Pacífico.
También hay que destacar sobremanera a Afrosat. Os dejo este vídeo que os va a cautivar. I'm an ocean lover, a child of environment. There are many people in this world who take from the planet. I feel I owe it to my planet to give, and not take. Every week and every day you'll have to do to protect the other species. First 3 months were the most difficult one, Michael. As usual, when you start, nobody wants to help you. I'll give you some figures, you'll be shocked. 20 million cases of garbage, 2 beaches underway, 1 beach is already clean, 2nd beach on. 100,000 people are being trained at this point of time. 60,000 students working with us on roster system. La iniciativa de unos canadienses que fundaron el Banco de Plástico, The Plastic Bank. No es una ONG, es una empresa social que, instaurada en sitios pobres como Sudeste Asiático, en Haití o también en Sudamérica, se dedica a recoger basura plástica que trae la gente de a pie y a cambio les da una moneda social que puede ser canjeada tanto por comida, por vestimenta o por microcréditos para llevar a cabo algún tipo de iniciativa. En España, en Salamanca más concretamente, surgió la plataforma Desnuda la Fruta. Ya veis, en los supermercados esta estampa es bastante usual y bastante familiar. Pero claro, yo creo que es algo enfermizo encontrarse en un supermercado de Inglaterra filetes de coliflor, donde esa bandeja de filetes de coliflor te valían 2,5 libras, cuando tú te compras por 69 peniques, por la tercera o cuarta parte te compras una coliflor maravillosa. También están muy de moda los plastic attack. La verdad es que los ataques del plástico suenan fuerte, pero no se aborda, no se ataca a nadie en los supermercados, sino que hay gente, igual que las operaciones Kilo, que se pone a la puerta y te ofrece que dejes los envases de plástico y que te lleves el producto, digámoslo así, lo más a granel posible a casa. ¿Para qué? Para que las empresas, los supermercados vayan tomando conciencia de que tanto envasado, aparte de las condiciones higiénicas, que bueno, pues hay que cumplir y son aconsejables, pero a lo mejor es demasiado. En contra de esto, pues los fabricantes de plástico esgrimen ciertas razones y también tienen su plataforma No culpes al plástico, porque es verdad que hacemos uso del plástico y a veces somos los propios ciudadanos quienes nos tenemos que concienciar de que compro un alimento sobreenvasado y luego tengo que dedicar mi tiempo a deshacerme de esos envases o reutilizarlos, que sería lo ideal. Esta plataforma dice que gracias a los envases de plástico reducimos materias primas, reducimos costes de transporte, costes de embalaje o beneficiamos al medio ambiente. Fijaros, si los embalajes fuesen de cartón gastaríamos más árboles, si los embalajes fueran de metal, los altos hornos, la contaminación originaría más problemas medioambientales. Y también, pues si los coches, si el transporte no llevase tanto plástico y los coches llevan como unos 100 y pico kilos de plástico, bueno, pues si un coche no tuviese plástico, hay un estudio que dice que por cada 100 kilos más que pesa el coche, consume medio litro de gasolina más cada 100 kilómetros. Y luego, pues me ha llamado mucho la atención un explorador español, Nacho Dean, que habla mucho del día de la sobrecapacidad de la Tierra. Ese día va disminuyendo, de manera que ahora ya para julio se alcanza ese día. ¿Y qué es el día de la sobrecapacidad de la Tierra? Es el día del año en el que se gastan los recursos que la naturaleza es capaz de generar en ese año. Entonces, a partir de ahí, digámoslo así, estamos tirando como si fuese de otro planeta, de otros recursos, y hablamos de una deuda ecológica, hablamos de un daño enorme al planeta. Hoy día está tasado en finales de julio, con lo cual equivale a como si nuestra demanda energética, nuestra demanda de consumo, tendríamos que tener 2 planetas. Todo ello porque el mundo sigue una economía lineal, una economía que obedece a un consumo infinito en un planeta finito.
Fijaros qué contradicción. Pues este modelo lineal lo que hace es se extrae, se fabrica y al final se tira. Se propone una economía circular donde haya que extraer, haya que usar y en vez de tirar se tire lo menos posible y se recicle lo mayoritario. Hay compañías muy mediáticas, Coca-Cola, que es la mayor productora mundial de envases de plástico, como podéis imaginar, que ya están empezando a captar la idea de envase retornable, al igual que Pepsi. Empresas como la empresa de montaña Thermoa, que a partir de redes abandonadas de pescadores quiere fabricar ropa de montaña. Zara, con residuos plásticos, también ha diseñado una gama de ropa deportiva y Lidl, que fue el primero en desterrar las bolsas de plástico de sus supermercados. Tenemos que pensar en el modelo de economía circular. A lo mejor un acicate es el sudeste asiático o China, porque esa es la parte del mundo donde más plásticos se desechan, más se contaminan los mares y los ríos, y resulta que China ya no quiere saber nada de los desperdicios plásticos de Europa ni de Estados Unidos. Hasta el 2020 mandábamos barcos y barcos llenos de residuos de plástico. Pues China ya ha legislado que no va a recibir materias plásticas de Europa ni de Estados Unidos, a no ser que sea, maravilloso el plástico que mandemos. ¿Y por qué he dicho antes que el sudeste asiático estaba muy contaminado? Bueno, pues en Filipinas hay un río, el río Pasig, que a finales de la década de los 90 se le tildó como río biológicamente muerto de la contaminación que tenía. Hoy en día yo he cogido y me he ido a Google Maps y me he ido a Filipinas, me he ido a Manila, me he ido al río, me he situado cerca de un McDonald's, o sea, no en un barrio marginal de chabolas, que ahí puede pasar cualquier cosa, pero digamos lo que es en el centro de Manila, y miro y al río, que ya no está biológicamente muerto, pero es normal encontrar el río con bastantes productos. Con lo cual, y a modo de resumen y a modo de consejo, el Instituto Alto Jarama, en este proyecto educativo de la Bolsa a la Vida, os quiere dar una serie de consejos para que prevalezca la vida sobre la bolsa y no la bolsa sobre la vida. Que minimicemos el uso de bolsas de plástico. El agua embotellada, pues con una botella y rellenándola 30-40 veces evitamos comprar muchos envases de plástico. Las pajitas, cero, las eliminamos totalmente. Los envases de plástico, siempre que podamos comprar fruta a granel, productos a granel, pues los vamos a evitar. También nos enteraremos de qué productos de limpieza llevan microplásticos o microesferas. Si hay productos que son hechos de materiales biodegradables, los vamos a potenciar. Los artículos monouso los vamos a ir eliminando. También, ¿para qué vamos a adornar tanto los regalos con envoltorios y todo eso? Yo creo que los podemos evitar. Hay formas muy ecológicas de envolver productos, y ya que hablo de formas ecológicas de envolver, también hay de decorar. Hay gente que hace maceteros con botellas de Coca-Cola, etcétera, etcétera. Y sobre todo es importante que estemos informados y estemos pendientes de las noticias que salen, porque, fijaros, y para mí es el dato más importante, en 2050 está previsto que haya más plásticos que peces en los océanos. Y por mi parte creo que ya me he explayado bastante. Lo que pretendemos es fomentar el espíritu crítico y que todo el mundo sea capaz de valorar la situación en la que estamos y a la que podemos llegar. Os voy a recomendar 2 libros muy interesantes. Uno de ellos es 1000 millones de tapones, una sonrisa para Aitana, donde un padre, en un testimonio desgarrador, busca y encuentra solución financiera al tratamiento de una cardiopatía de su hija, recolectando, qué curioso, los taponcitos estos que depositábamos en supermercados, en colegios. Es bastante interesante su lectura. Como interesante es el libro Deja el plástico, de Will McCallum. De aquí he sacado yo bastante información para esta charla. Por mi parte nada más, os voy a dejar con una representante de Zero Waste, Edelmira Altuve, que es argentina, con un esperanzador alegato muy cercano a todo lo que pretenden ser estas campañas. Saludos. Así que hoy quisiera pedirte que te sumes, que tomes cualquiera de las alternativas que te di hoy y que desde hoy la pongas en práctica. Y si ya te sumaste a alguno de estos cambios o cualquiera de los que yo hoy no mencione, que te animes a seguir ampliando tu zona de confort y que te animes a más. No estás sola, no estás solo. Estamos juntas y juntos en esto.
Juntos estamos construyendo un presente que tiene futuro. Muchas gracias.